Pero te quedaste a media, ¿cómo lo vas a editar? Sí puedo. Ok. ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León. Esta va a ser el piloto de un nuevo formato donde ustedes me preguntan en Twitter, pueden seguirme en Twitter, por aquí debe salir, y va a venir un invitado. El invitado va a ser secreto hasta el momento que el video salga. Este punto va a ser para que el invitado pueda contestar las preguntas que ustedes vayan a preguntar. Y se va a poner interesante porque como es secreto, vamos a tener a alguien que va a ser experto en el tema de que vamos a poner el tweet. Y a partir de ahí, ustedes se van a divertir. Bien, vamos a presentar al invitado, que creo que ya deben saberlo por la camisa. El invitado es un chico llamado Besael, un experto en React. No, no es cierto. Un experto en Angular. ¿Cómo estás, Besael? Gracias por estar en la primera vez en este formato, el primer invitado, Besael. Muchas gracias. No, gracias a ti porque estoy muy feliz. Es un honor para mí ser el primero, por fin en algo. Mami, te lo dije que algún día sería el primero en algo. Aquí estoy. Y feliz de estar aquí y contento. Y bien, las redes sociales, el canal Dominic Code está en la descripción del video, así que seguirlo ahí para que puedan ver todo su contenido que es bastante valioso. Bien, vamos a comenzar con las preguntas. ¿Te parece, Besael? Adelante, por favor. Bien, primero, Héctor Adrián pregunta, ¿será el frontend más complicado que el backend? No, el backend, no es cierto. Tú contesta. Yo creo que siempre, bueno, habrá proyectos donde uno sea más complicado que otro. Por norma general, para mí, yo creo que el backend puede ser un poquito más complicado porque tienes que ir con más delicadeza, tienes que tener más cuidado a la hora de trabajar, por ejemplo, en cuanto a la seguridad. Pero yo creo que siempre, no quiero utilizar el depende, pero es que es obligatorio, no es que depende. Hay proyectos donde sí, hay proyectos donde no. Creo que se refiere a esto, claro. Es un tweet y no sabemos exactamente el contexto donde Adrián pregunta esto. Sí, aparte, dependiendo mucho, como tú dices, depende el tipo de proyecto y sobre todo también hay ciertas cositas del frontend que a mí personalmente se me complican, pero hay personas que quizá a lo mejor del backend se le compliquen más y el frontend se le haga más fácil, entonces es mucho ese contexto, ¿no? Pero eso sí, pensar que el frontend es fácil, no, no es fácil. De hecho, hay mucho de eso de que piensan que el frontend solamente es hacer pantallas, ¿no? Y bien, vamos a la siguiente pregunta. Dice... GeoKiller. Estoy trabajando una aplicación web ASP.NET MVC5. Me gustaría saber qué me recomiendas usar, si Bootstrap o Material Design o Beautify. Wow, yo tengo poca experiencia con ASP. Yo sé que yo vi este tweet y tú comentabas algo de Bootstrap que ya viene... Sí, ya viene instalado. Correcto, pero realmente, mira, yo quiero aclarar aquí una cosa. Voy a aprovechar esa pregunta para aclarar algo. Los frameworks CSS están ahí, son buenos, por supuesto, están súper testeados y utilizados por un montón de personas, pero si tú puedes hacer tu desarrollo puro con CSS, hoy en día es muy fácil. Entonces, todo va a depender. Si queremos lanzar un MVP, necesitamos estar en producción la próxima semana para mostrar el producto al cliente o a los inversores, pues utilizamos Material, utilizamos Bootstrap, pero en el momento que se puede hacer in-house, es decir, escribiendo tu propio CSS, estaría bien. Ahora bien, e incluso tú puedes utilizar, por ejemplo, Bootstrap, y yo conozco personas que solamente utilizan de Bootstrap las media queries, y a partir de ahí siguen utilizando ellos su CSS, ¿no? Entonces, hay que ser prácticos y saber qué necesitamos y sacar ventaja de ello. Sí, de hecho, hay una cosa que me pasó a mí que es, te pones en zona de confort cuando estás utilizando un framework de CSS y yo, por ejemplo, que era más backend o soy más backend, me pasa de que me agarro mi zona de confort de utilizar solamente eso, pero ¿cuál es el problema? Que como he utilizado bastante eso, cuando utilizo otro framework de CSS, como no tenía las bases de CSS, se me complica porque digo, diablos, ¿cómo es aquí? Y una otra cosa, aclaración, Beautify, según yo tengo entendido, es solamente Material Design para Vue, si no me equivoco. Sí, hasta donde yo sé también sí es eso. Entonces aquí es el que sí yo descartaría de tu pregunta. Bien, siguiente pregunta. Jonathan Ludeña. Pregunta sería, ¿se ha diferenciado los frontend de los backend? ¿Dónde quedan los UE, UIs, designer o los arquitectos de infraestructura o los sysadmin? ¿Hay desarrollo al final en todos ellos?
¿Dónde han quedado? Pues yo creo que están en su posición, ¿no? El UX y UI tiene como su propio departamento, aunque sí es cierto que por cuestiones lógicas, pues están más cerca del front, pero normalmente ellos tienen su propia isla, ¿no? Donde están y hay empresas donde el UX o UI está prácticamente con el front, no es lo mismo, pero está muy unido, trabajan juntos. Quizás ellos maquetan y luego nosotros ponemos la lógica, que es algo que está muy de moda últimamente y que yo aplaudo mucho porque maquetar me da mucha pereza a veces, pero más que nada porque lo dejas, ¿no? Cuando pasas 2 meses sin maquetar, tienes que volver a pensar, ok, ¿qué pasa aquí? Porque esto no cuadra. Y ellos que están cada día haciendo esto, pues lógicamente lo tienen más por la mano y el proyecto avanza mucho más rápido. Pero yo creo que sí, que tienen sus apartados y que están bastante bien definidos. Ahora, también la infraestructura yo creo que también han evolucionado al concepto de nube, ¿no? También ya eso también ha cambiado un poquito, han mutado ese rol. No digo que no existan, porque todavía hay muchos lugares donde tienes que poner toda la infraestructura y todo eso, pero ya ahorita es de repente a la larga más económico hacerlo en la nube, porque ya te vas a encargar solamente de saber cuánto vas a pagar y ahí va a estar ya tu infraestructura, ya no tienes que poner un site. Entonces también la mejora ha mutado, por eso ya los vemos como otros tipos de rol, pero yo creo que va por ahí. Y sobre eso hay un montón de roles en cuanto a la nube. Si tú vas, por ejemplo, a las certificaciones de Amazon, te pierdes en cuanto a arquitecto solution, developer tal. Hay un montón de roles ahí establecidos. Lo que ocurre es que son relativamente nuevos, pero están. Sí, así es. Yo creo que es por eso. Las cosas cambian. Vamos a la siguiente pregunta. Dice el novio atómico. Se dice atómico, el novio atómico. Está interesante ese nick. El novio atómico. Seguirlo, @ el novio-atómico. Dice, ¿consideran que los frameworks basados en JavaScript tendrán larga vida o JavaScript adoptará elementos de ellos en sus nuevas versiones y quedarán poco a poco en el pasado? ¿Tú qué consideras de eso? No considero que vayan a quedar en el pasado, sino que evolucionarán. Nosotros venimos de Backbone, venimos de Pro Tools, ese tipo de cosas, y sencillamente la tecnología ha ido avanzando. De hecho, ayer me enteré de que hay un nuevo framework JavaScript, que no me voy a reservar el nombre por ahora, pero que viene con un paradigma diferente y busca mejorar lo que hay ahora en el mercado, es decir, Svelte, React, Angular, Vue, buscando ser más rápido, que es lo que yo creo que es el gap que tenemos ahora mismo. Realmente los tres son muy parecidos. Vue, React, Angular, la diferencia es prácticamente, no se puede notar, pero si viene algo que es mucho más rápido, pero que se note de verdad, estamos hablando de segundos. Un segundo en la web es mucho dinero. Si no, pregúntaselo a Amazon, que cuando mejoró su homepage, creo que 1,5 segundos o algo así, las ventas se multiplicaron, no sé, si por 8, por 12, algo así. La data está por ahí en internet. Pero no creo que desaparezcan. Yo creo que JavaScript irá poniendo como estándar algunas cosas que tenemos. Yo sueño con que algún día los observables sean estándar de JavaScript, por ejemplo, cosa que nunca va a pasar, ya te lo digo desde ahora. Sí. Pero ese tipo de cosas sí que irán pasando. Algunas cosas que hagan React, que haga Vue, que haga Angular y que se puedan adoptar como estándares, pues sí, estarán, pero yo creo que van a seguir conviviendo porque son necesarios. De hecho, aparte los frameworks también mutan, es decir, los frameworks van apareciendo porque hay ciertos huecos de organización en los proyectos, ciertos huecos de falta de funcionalidad. Entonces, por eso se van a seguir saliendo. Aunque aborden ciertas cosas, va a haber otros frameworks que cubran otros huecos, yo creo. Vamos a la siguiente pregunta. Dice Aren Alejo Vasca. ¿Cuál es la mejor estrategia para gestionar la estabilidad de los desarrollos a gran escala frente a un ambiente que cambia de frameworks como si fuera el clima? Buena pregunta, Alejo. A ver, yo primero no estoy de acuerdo en que cambien hoy en día, que cambien como si fuese el clima. Yo creo que ya estamos en una estabilidad desde 2015 más o menos. Hay cierta estabilidad en el front, que es lo que a mí me toca hablar. Y yo creo que incluso en el backend está bastante todo bien. Surge algún framework o library, pero el back también está bastante establecido. Mi opinión. Ahora bien, hay algo, y es que si tú, Alejo, vamos a suponer que estamos hablando de front y sale Svelte
y tú intentas aprender Svelte y mañana sale otro nuevo y tú intentas cambiar. Ese es el problema. Yo creo que el problema somos nosotros. Las herramientas que van surgiendo, lógicamente tienen que surgir porque todo evoluciona, porque vienen a solucionar algunos problemas que existen, pero cuando tú llegas a una empresa realmente, las tecnologías son prácticamente las de siempre. Por eso, COBOL tiene mantenimiento, PHP sigue teniendo mantenimiento, hay un montón de aplicaciones con jQuery, porque eso cuesta mucho dinero migrar y se sigue manteniendo ese legacy. Entonces, tú no te preocupes por eso, saldrán un montón de framework, ya sea back o front, pero siempre mantente, es decir, trata de mantenerte al margen, entre comillas, perdón, sí sabiendo, informándote de lo que ocurre a tu alrededor, pero no corras a intentar aprender cada vez que sale una library, cada vez que sale un framework, etcétera, etcétera. Sí, aparte yo creo que hay que enfocarnos más en la lógica, la abstracción de cómo se resuelven las cosas. Es decir, pensar, necesito hacer esto, deja ver, esto necesito bajar, conectarme a un API, tengo que conectarme con Observable para acá. Y ya cuando tú estás utilizando cualquier framework, vas a buscar cómo se hace eso en el framework. Es decir, ya tienes la lógica de qué es lo que tienes que hacer, no sabes cómo hacerlo, ya tienes qué es lo que tienes que hacer, y vas a ir a buscar en el framework, necesito hacer una serialización de este JSON, necesito hacer esta solicitud de HTTP, deja busco en el framework cómo se hace eso. Muy buen ejemplo ese, el de la llamada de la API, que de hecho, si tú aprendes a hacer una llamada a la API o a una API con JavaScript, por ejemplo, será lo mismo esa llamada en Vue, en React, en Angular puede llegar a ser diferente, pero tú también puedes utilizar el fetch nativo de JavaScript en Angular. Entonces, has aprendido cómo hacer la petición a la API, pero ya lo sabes en los 3 frameworks principales y, por supuesto, en Vanilla JavaScript. Entonces, hay que centrarse en eso que comenta Héctor. Y aparte, siempre que sale un framework, tomarlo como solamente una prueba y decir, mira qué padre, pero la oferta de trabajo siempre va a ir sobre las cosas más sonadas, porque al final es para ellos también les conviene buscar a los programadores donde hay más. No van a poner, vamos a hacer algo en Blazor. Y pues no, sé que casi no hay programadores que utilicen Blazor. Es por eso. La siguiente pregunta. Celso Damián Ibáñez. ¿Son recomendadas usar librerías como Bootstrap para el frontend? ¿Por qué sí o no? Gracias, Celso, por tu pregunta. Esto lo vamos a enlazar con la primera o la segunda pregunta, donde preguntaban qué utilizar en ASP. Pues aquí lo mismo. ¿Necesitas ir a producción? ¿Necesitas sacar un producto ya? Pues lógicamente será mucho más rápido utilizar un framework que ya esté. Ahora bien, si tienes la posibilidad de hacerlo todo in-house desde cero, escribiendo tú el CSS o el equipo, pues será mucho mejor. Yo no veo ningún problema en utilizar una de esas librerías o bibliotecas que están en el mercado en cuanto a CSS se refiere. Lo importante es que tú no te olvides o no dejes de aprender CSS. Porque, ¿qué ocurre? Y me gusta mucho que Tailwind, por ejemplo, ahora está tomando mucho mercado, pero realmente Tailwind te resuelve un montón de problemas, pero tú necesitas saber CSS para entender todo lo que ocurre. Y si sabes CSS, será mucho más fácil trabajar con él, que es algo que Bootstrap como que no era tan obligatorio desde mi punto de vista. Entonces, ninguno de estas libraries tiene ningún problema desde mi punto de vista. Lo importante es que aprendas CSS plano, digamos, y ya luego puedes echar mano de cualquier framework, ya sea Bulma, ya sea Bootstrap, el que sea, porque realmente lo importante es que tú sepas las bases. Sí, eso pasa en todas partes, no solamente en CSS, también pasa en los frameworks de JavaScript, cuando saben JavaScript. Si piensan que es por eso saber como los fundamentos te va a ayudar bastante. Sobre todo si tienes que adaptarte a una nueva tecnología, sabes los fundamentos, entonces no hay tanta bronca, no hay tanto problema para eso. Dice Alfonso, ¿por qué el frontend tiende a ser menos pagado que el backend? ¿Será así? Alfonso, yo creo que esto no es así por norma general. Puede ser que en algún país, alguna ciudad específicamente, haya menos quizás backends y lógicamente los tengas que pagar más caro para poder contratar uno, pero por norma en general va a depender mucho de la ciudad, del país, de los años de conocimientos que tenga un back y que tenga el front.
Hay empresas que a un back le pagan una determinada cantidad y ese back en otra empresa con los mismos años de experiencia pueda ganar un poco más o un poco menos. Entonces, no creo que haya una norma general de el backend gana más, el frontend gana menos. Yo personalmente no lo creo. No, y de hecho a veces yo creo que muchas empresas que no se dedican directamente al software tienen un entendimiento malo de lo que es un backend y un frontend. Para ellos necesitan solamente un sistema. Entonces yo creo que también va por ahí el desconocimiento de las personas que contratan. A veces no saben qué es lo que están buscando. A veces piensan que el frontend solamente va a maquetar y pues a veces mucho frontend no maqueta. Mucho frontend solamente recibe ya el diseño listo, ordenado y ahí le mete la programación, porque el frontend también hay programación. Muchas personas piensan que no hay programación. No, hay muchísima, bastante. Patrones de diseño por todos lados. Claro. Bastantes. John C. ¿Cuál es la mejor forma hoy en día para hacer microfrontends? John, yo realmente, últimamente estoy escuchando mucho sobre microfrontend, monorepos, etcétera, etcétera. Y me gustaría saber, y sinceramente lo digo esto sin hate ni nada, me gustaría saber el problema que tienen ellos y por qué lo quieren solucionar con microfrontend, por ejemplo. El hecho de utilizar microfrontend, mi opinión, debe ser para equipos muy específicos, con necesidades muy específicas, equipos súper grandes que están distribuidos alrededor del mundo, equipos que tienen igual un tráfico súper elevado y necesitan estar un poquito más, es decir, no necesitan estar atachado, amarrado, no sé, a ninguna tecnología y necesitan ir un poquito más debajo, ¿no? Ser un poquito más agnósticos a tecnologías. Esa es mi opinión. Ahora bien, échale un vistazo a Webpack 5. Yo creo que con el Module Federation, lo he dicho ya varias veces públicamente, esto va a cambiar la web en cuanto a lo que se refiere de microfrontend. Hay algunos frameworks por ahí, hay uno que se llama Bit, hay varios, pero yo creo que con la versión 5 de Webpack, habilitando el Module Federation, creo que tendremos un futuro bastante divertido en cuanto a microfrontend. Pero me gustaría saber las necesidades, insisto. Y esto es lo que pasó con microservicios, que prácticamente todo querían hacerlo con microservicios, las empresas querían simplemente hacer, porque escucharon microservicios, wow, es lo que utiliza la NASA, hay que hacer microservicio para el login, hay que hacer microservicio para facturar, microservicio para hacer el chequeo del rol, etcétera. Y resulta que tienen 10 empleados, ¿no? O sea, el punto es que a veces por la moda se va a utilizar lo que se escucha sin entender que hay un objetivo de eso para hacerlo con eso, no que sea todo con eso. De repente comenzó también con SQL, no SQL, ya todos querían hacerlo con no SQL, sí. Y resulta que pues no todo se resuelve con no SQL, y eso pasa en todas las modas, ¿no? Pero por eso yo siempre trato de no ser tan absolutista en mis respuestas, por eso siempre prefiero decir un depende, porque hay ciertas necesidades donde, por ejemplo, en el caso de las bases de datos, sí demanda una no SQL, una no relacional, pero en la gran mayoría de casos, durante muchísimos años, hemos estado trabajando con bases de datos relacionales, SQL, para todo, sí. Antes de que existiera la no relacional, y no había ningún problema, ¿no? Entonces, hay ciertas soluciones, siempre digo lo mismo, un chat, pues sí, un chat, puedes usar una no relacional sin ningún problema, es algo que igual está, no quiero decir pensado para eso, pero está muy bien en cuanto a la solución y el problema, encajan bastante bien, pero no es para todo. De hecho, es un antipatrón esto, ¿no? Sí. El Golden Hammer. Correcto. Entonces pasó con los microservicios en el backend, pasa yo creo que lamentablemente con los microfrontend ahora también, que yo conozco aplicaciones que son enormes, que hay 7 y 8 países involucrados en el desarrollo y no hay microfrontend. Y eso es un solo codebase monolito de toda la vida de Dios y funciona bien. Entonces, por eso yo quiero siempre saber, ok, ¿qué quieres solucionar con eso? Ahora bien, que solamente quieres aprender en cuanto a educativo, lo veo genial que tú te montes tu proyecto, crees tu repo y digas, mira, esto es lo que he aprendido y es lo que he implementado. Pero en cuanto a aplicaciones, me gustaría verlo. El objetivo, ¿no? De eso, más que correcto. Nada. La pregunta siguiente, Alberto García. ¿Cuáles son las mejores tecnologías para empezar en el mundo del frontend, aparte de React? No, no es cierto. En el mundo del frontend.
Pues, Alberto, gracias por tu pregunta y te voy a ser muy sincero. Es muy fácil esto. Las tecnologías para empezar en el front, para empezar, para continuar y para finalizar en el front, se llaman HTML, CSS y JavaScript. Nada más. Lo demás irá pasando. Ya jQuery está ya en declive. Dentro de unos años ya no, igual nadie se acordará de jQuery, solamente nos acordaremos los más mayores y diremos, sí, hubo un momento donde jQuery estaba en el 30-40% de la web. Muy bien, fue una época, solventó unos problemas que teníamos en ese momento, pero JavaScript se puso al día y dijo, mira, pues yo adopto esto, es mucho más fácil ahora leer estos elementos que como lo hacíamos antes. Y así pasará con otras soluciones, pero yo creo que siempre los estándares, HTML, CSS y JavaScript, estarán ahí y son el futuro de la web. Da igual que sea Progressive Web Application, da igual que sea una página web normal, los estándares. Estoy de acuerdo con usted. Aparte, también otro punto solamente que quiero agregar es que una vez que los conozcas, estate actualizando con los nuevos estándares que van saliendo, estate al día porque hay cositas que van saliendo día a día y no te vayas quedando. Es decir, salieron nuevas cosas de HTML, nuevas cosas de CSS, nuevas de JavaScript, pues estar al día. No te va a pasar nada que te estés actualizando de vez en cuando, de hecho te va a ir mejor. Y quiero finalizar, amigo mío, con una pregunta que no hizo la gente. Esta pregunta es sorpresa, sorpresa, sorpresa. Esta pregunta la voy a hacer yo. ¿Habría alguna posibilidad que Besael Pérez alguna vez haga algún proyecto en React? Por supuesto. Y si es así, ¿por qué? A ver, sí que hay posibilidades de hecho, yo he trabajado antes con React, aunque yo hago el hate, bueno, no es el hate, pero públicamente voy desacreditándolo. Yo sé que React es una herramienta maravillosa. ¿Habría posibilidades de yo volver a React? Por supuestísimo que sí. Y tendría que ser muy enfocado, es decir, si me interesara un puesto de trabajo, por ejemplo, en una empresa muy específica y necesito aprender React, yo voy a aprender React. Si llega un momento donde ya necesito aprender algo nuevo, que me siento que controlo lo suficiente de Angular, pues me pasaría también a aprender algo nuevo. Eso no hay ningún problema. La adaptabilidad, lo has dicho. Y eso es parte del programador, que te puedas adaptar. Y pues nada, quisiera agradecer a todas las personas que preguntaron. Si quieren participar en este tipo de dinámicas, pueden seguirme por aquí, para salir, no sé, por ahí. Y otra cosa, las redes del invitado Besael Pérez, canal Dominic Code, el canal que tiene Angular por todos lados y Postman por ahí. Tiene mucho Postman también. Pueden seguirlo, en la descripción están todas las redes de Besael, seguirlo, que es un canal magnífico, ya está por llegar a los 30,000 suscriptores, entonces ayudemos a alcanzar ese objetivo. Muchísimas gracias, Besael, por aceptar. A ti, y pues ya saben, nos vemos. Adiós.